Gloria a Dios. Amén. Qué bendiciones que podemos estar un nuevo domingo aquí en la casa de nuestro Dios. Quiero, ¿cómo se llama? Saludar también a nuestros hermanos que están en la transmisión. Si alguno hubo problema, disculpen, pero tuvimos un pequeño problema al principio. ¿Está transmitiendo bien? Creo que sí, ok. Ok. Sí, perdón ahí que tuvimos un poco ahí de que no se escuchaba. Y bueno, pero ya se solucionó eso. Vamos a compartir de su palabra. Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Job 5. Job capítulo 5. Muchas veces es un libro que se lee muy poco, pero tiene muchas enseñanzas. Job 5. Del 6 al 16. Vamos a tomar esa porción para poder meditar en su palabra. Pero el versículo que nos interesa meditar esta mañana es el 8. Ese es el versículo que vamos a meditar, el versículo 8. Pero vamos a leer del 6 al 16 para tener un poco de contexto. No lo hago por tiempo, pero sería el contexto completo es de capítulo 4 y 5, porque es Elifaz el que está hablando con Job. Dice la palabra del Señor: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Versículo 8. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tiniebla y a medianoche andan a tiendas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites abrir tu palabra y escudriñarla. Señor, que seas tú el que hable a nuestros corazones. Señor, anula nuestra humanidad, anula nuestro razonamiento que muchas veces se levanta como una fortaleza para no permitir que tu palabra quede en nuestras vidas. Que esa semilla, Señor, que es tu palabra, pueda caer en buena tierra, que es nuestra alma, nuestro corazón, germinar y dar fruto. Atamos y sujetamos todo estorbo que ha querido interrumpir o que quiere interrumpir con el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Para hacerle un breve resumen, por aquellos que probablemente desconocen esta porción, Job era un hombre muy fiel a Dios y si un día se presenta Satanás delante del Señor para rendirle cuentas de lo que había hecho él, porque todos tenían o tienen, mejor dicho, que ir a rendir cuentas delante del Señor. Y en Job 1 vemos que esa rendición de cuentas es algo seguido,
porque llegó la primera vez y le pregunta a Job, le pregunta el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y su plenitud. Y en la segunda ocasión que se presenta, le pregunta el Señor, fíjense, el Señor es el que le pregunta a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le dice, claro, ¿y cómo no te va a adorar? ¿Y cómo no te va a bendecir si lo tienes tan bien? Lo has hecho rico, le has dado como el que tiene una prosperidad, el que tiene todo, claro que te va a adorar, claro que te va a bendecir. Y viene el Señor y permite, oiga, Él permite que Job fuera tocado. No fue Satanás el que lo tocó. El Señor permite que Job sea tocado. Entonces, mueren los hijos de Job. Y déjeme decirle algo. Los hijos de Job no mueren porque el Señor permitió que Satanás tocara a Job. No. Los hijos de Job mueren por la propia responsabilidad de ellos. Los hijos de Job murieron por eso. Porque también la palabra nos dice que Job hacía sacrificios por si sus hijos habían pecado. Él era un ejemplo en su casa, pero sus hijos no. Sus hijos habían tomado el camino de desagradar a Dios. Por eso fueron quitados. No fue porque el Señor vino y les quitó la vida porque quiso. No. Fue consecuencia de ellos. Y asimismo perdió todo. Perdió el ganado, perdió todo y se queda en la calle y se llena de llagas. Y entonces llegó a estar en una condición difícil, muy dura. Y Job tenía amigos. Y dentro de estos amigos está Elifaz, que es el que le vemos en el capítulo 4 y es en el capítulo 5, que llegaron a reprender a Job. ¿Por qué razón llegaron a reprender a Job? Porque hasta ese momento ¿en qué tiempo habrá sido la vida de Job? Bueno, se estima que probablemente, no hay una fecha exacta, no podemos decir una fecha exacta, pero se estima que probablemente haya sido 2000 años antes de Cristo. Esa es la fecha que tal vez se tiene estimada. Y otra cosa también es que se cree que Job es el libro más antiguo, se desconoce en sí quién lo pudo haber escrito, no se le da la certeza que haya sido Job, sino que alguno más, etc. Y que se considera que es antes de Abraham y parte de los patriarcas. Bueno, volvamos otra vez. Entonces, Job cae en una condición difícil, horrible, desastrosa. Y entonces vienen sus amigos y lo primero que piensan, llega en este caso Elifaz a reprenderlo y a decirle, Job, confiesa tu pecado, porque algo tuviste que haber hecho. Porque el Señor a nadie va a castigar si no hay una razón. Ese es el punto en el cual llegó Elifaz. Se consideraba a Elifaz y a los demás como sabios y eran amigos. Creo yo que Elifaz tuvo que haber visto la condición de Job y sabía, y él decía y creía en su corazón como los demás, como los otros dos, creían que esa condición de Job era porque algo había hecho, que porque había pecado y que ellos no se podían meter en esa situación, porque para ellos esto venía de parte de Dios. Y en efecto, esto venía de parte de Dios, pero con otro propósito. Y fíjese que en medio de toda esta calamidad, en medio de todo este problema, Job recibe un buen consejo. Es el tema de la meditación del día de hoy. Un buen consejo. Entonces, el primero en animarse, porque tuvieron que animarse, ver la condición de Job y de tocar el tema, fue Elifaz. Y fíjese que su explicación del sufrimiento
de Job lo ve desde un punto teológico. Teología es el estudio de conocer a Dios. Eso significa teología, conocer a Dios. Y estos hombres tenían o habían conocido a Dios. Bueno, de hecho, Job habla con el Señor, ¿verdad? No era un desconocido. Entonces, según Elifaz, el principio detrás del sufrimiento de Job es la ley de las recompensas. Amén. ¿Qué es la ley de la recompensa? Cada uno cosecha lo que sembró. Esa es la ley de la recompensa. Entonces, basado en esto, Elifaz hace una reprensión a Job. Y empieza a decirle, deberías de confesar tu pecado. Deberías de hacer esto. Y empieza, miren, en el capítulo 4 es muy bonito porque le dice, tú eres el que fortalecía a los débiles. ¿Quién iba a creer que tú ibas a llegar a esta condición? Si tú eres el que animaba, tú eres el que dabas consejo, tú eras un sabio. Todo esto eran sabios. Probablemente a este tiempo ellos no conocían, o era primera vez que se miraba un caso de Job, porque déjeme decirle algo, tanto los amigos de Job como Job desconocían el propósito de Dios. ¿Cuál era? Bueno, que el Señor había permitido que Job pasara por esto. Una de las observaciones que hace Elifaz es que el inocente no muere. El que hará iniquidad y siembra injuria, siega lo que siembra. Tales personas son las que mueren bajo la mano de Dios. Eso está en los capítulos anteriores, no lo vamos a leer para ir avanzando. Pero Elifaz, o para Elifaz, la solución al problema de Job es sencilla. Job 5:8. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Viene Elifaz y se presenta ante Job y le dice, Job, el mejor consejo, oiga, un consejo de sabio. Porque Elifaz también era sabio, Bildad era sabio, y ahorita se me ha ido el nombre del otro, pero era sabio, eran sabios. Y el consejo que le da este sabio es, vuelve a buscar a Dios y todo te saldrá bien. ¿Acaso no es un buen consejo? Sí. ¿Acaso no es un buen consejo que puede ser vigente al día de hoy? Sí. Entonces, demuestra que el hombre a quien Dios castiga es bienaventurado. Por lo tanto, no se debe de menospreciar la corrección del Todopoderoso. Oiga, 5:17 de Job. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. El 18 dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. El hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada de la guerra. Oiga, empieza a decirle, mire todo lo que le empieza a decir Elifaz. Son buenos consejos. Y le dice, Job, lo que estás pasando es corrección del Señor. No la menosprecies. Ahora, el estudio o la conclusión o lo que estaba diciendo Elifaz, ¿era incorrecto? No, no era incorrecto. ¿Sí? No era en ningún momento correcto. Él estaba hablando según la experiencia y según el conocimiento que tenía de Dios. Amén. Porque esto mismo lo vemos allá y nos lo vamos a buscar en Hebreos 12, 5, 6. En donde dice
que también no debemos de menospreciar la corrección del Todopoderoso. Ahora, el problema con este conocimiento o con esta teología o con esto o con este consejo del que habla Elifaz hacia Job es que no explica el sufrimiento de Job. ¿Por qué? ¿Job había pecado? No. Job no había pecado. Entonces, mire qué importante es esto. Ni Elifaz ni Job conocían el propósito de Dios. Es muy diferente. Pero, ¿cuántos de nosotros no estamos en la condición de Job? Y si alguien nos dice a nosotros, oiga, para salir de sus aflicciones, de sus problemas, versículo 8, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. A pesar de que no era por pecado que Job estaba ahí, ¿no era un buen consejo? Sí, era un buen consejo. Haya pecado o no haya pecado Job, era un buen consejo. Porque no le creían. A Job no le creían. Es que mire, tuvo que haber sido horrible, y déjeme ocupar esta palabra, tuvo que haber sido horrible ver la situación de Job. Después de haber estado, no sé, no me puedo imaginar cómo habrá sido la casa de Job. No me imagino cómo habrán sido las vestimentas de Job para aquella época. No me imagino cuánto ganado habrá tenido Job. Bueno, si se daba el lujo, en aquel tiempo no habían cremas humectantes, ¿verdad? Pero se daba el lujo de bañarse en leche de cabra. Job, imagínense. Entonces, cuando ven sus amigos y al verlo un día, porque pierde todo, y verlo un día en la calle tirado, con llagas, y muchas veces hablamos de la esposa de Job. No lo veamos todo mal, no. Debemos de entender a esta mujer que perdió sus hijos. Y Job le dice, como una, no le dice, sos una insensata, una fatua. Como una insensata has hablado, le dijo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Elifaz? Bueno, dio o dijo terribles acusaciones. Como si las tremendas calamidades de Job fuesen el fruto de sus pecados ocultos. Y Elifaz, que teme llevar a Job a la desesperación, trata ahora de animarle. Pero le digo, el capítulo 4 como contexto es increíble, y todos los demás versículos. Y entonces dentro de todo esto, Elifaz estaba acusándolo injustamente, sí. Pero aunque la acusación fuera injusta, había un buen consejo que es vigente al día de hoy. Ahora trata de animarle y en un tono suave, como que quisiera calmar la dureza de sus palabras anteriores. Primero, le recuerda que las aflicciones no vienen por casualidad. ¿O las aflicciones vienen por casualidad? No. Pero mire, yo creo que usted y yo estamos conscientes. Ahora, conociendo el caso de Job, estamos conscientes. ¿Está usted afligido? Probablemente usted sí conoce por qué razón han venido.
Lo más fácil para nosotros, ¿qué es? Echarle la culpa a los demás. Es muy fácil siempre ser la víctima. Oiga, estoy hablando de aquellas cosas en las cuales nosotros estamos conscientes de que somos culpables. Y si usted pasa algo que no lo ha provocado, como el caso de Job, entonces tenga la certeza de que Dios va a restaurar aquello que usted ha perdido. Pero la pregunta es, ¿mi aflicción es por casualidad? ¿O será que en algún momento yo fallé? Yo me descuidé o me descuidé de lo espiritual. Muchas veces nosotros analizamos todo desde el razonamiento humano. Y decimos, no, pero yo he hecho esto. Yo me he esforzado, yo he trabajado y trabajo. Yo no veo que voy saliendo a flote. No, sí, claro. ¿Y lo espiritual? Porque ¿qué es más importante? ¿Lo material o lo espiritual? Hoy tenemos esta mañana un buen consejo. Ciertamente, yo buscaría a Dios. ¿Cómo lo buscamos? No levante la mano, yo la voy a levantar porque yo soy uno de esos. Pero ¿cuánto buscamos a Dios cuando tenemos un problema? Ah, ahí sí me acuerdo de Dios. Y ahí sí le encomendamos a Él mi causa. Señor, ayúdame, por favor, ten cuidado de mí. Pero, ¿cuántas veces las aflicciones por nuestra propia maldad? Hablamos de que Elifaz estaba hablando con respecto a que lo que se siembra, eso se cosecha. Ahora, ¿hay que echarle la culpa al suelo? Porque el que va a sembrar sabe que tiene que limpiar el campo. ¿O no? Y el que va a sembrar sabe dónde puede sembrar esta semilla y si la tierra es ideal para esa semilla. Y muchas veces le echamos la culpa al suelo cuando hemos sido nosotros los que no hemos sembrado correctamente. ¿Cuántos le echamos la culpa al mal tiempo o al clima? ¿O acaso el Señor no ha dejado perfecto en su naturaleza la lluvia temprana y la lluvia tardía? La lluvia temprana, ¿para qué sirve? Para que el agricultor facilitarle la limpieza de la tierra, porque ha venido un tiempo donde no ha habido lluvia, entonces la tierra está dura, cae la lluvia temprana y lo que hace es aflojar. Y entonces tiene el agricultor que empezar, y allí es, ¿verdad? Y prepara la tierra, y de ahí viene el tiempo de la lluvia, y después viene la lluvia tardía, que es para terminar de madurar el fruto. ¿Por qué muchas veces echamos la culpa a los demás, pero no a nuestros propios errores, a nuestras propias decisiones? Es cierto, Elifaz no tenía razón en el juicio sobre Job, pero eso no demerita que le estaba dando un buen consejo. Porque igual sirve, miren, este mismo consejo sirve como para que Elifaz le haya dicho, Job, ¿tú no has pecado? No, Elifaz, no he pecado. Y que Elifaz le dijera, ok, Job, te creo, te voy a dar un consejo entonces. Busca al Señor, ¿o no es así?
No sería el mismo, no sería de igual o de bueno el consejo. Busca al Señor y encomienda. ¿Por qué te tiene Él así? Nada más. Entonces, no le echemos la culpa al suelo, ni al mal tiempo, ni al clima, de lo que hoy nosotros estamos cosechando, si estamos conscientes de que lo que estamos pasando pudo haber sido un descuido en nuestras vidas. Ahora, ¿qué más? Le aconseja comportarse bajo la aflicción del único modo correcto. ¿Había una aflicción sobre su vida? Sí. Le dice, compórtate correctamente. Y esto es, busca a Dios y pon en sus manos tu caso. Porque, oiga cómo le dice, ciertamente yo, se está poniendo en la posición de Job. Elifaz se está poniendo en la posición de Job, tratando de entenderlo, era su amigo, tratando de entenderlo. Y le dice, bueno, si yo fuera tú, buscaría a Dios y pondría mi caso en sus manos. Oiga, ¿qué es lo que le está diciendo aquí Elifaz? Bueno, le está diciendo que si pone el caso en sus manos, que no debe de quejarse ni de protestar. Y mire, ¿verdad que ese es el comportamiento normal del ser humano? Quejarse y protestar, aun cuando sabe que la culpa es de él. ¿Qué es buscar a Dios? ¿Qué es buscar a Dios y poner mi caso en sus manos? ¿Qué es? Esperar en Él, confiar en Él. Pero ¿cuántos venimos a la iglesia y pasamos una petición o le decimos al hermano, ore, mire esto, no sé qué, pero salimos y vamos, no, pero es que a mí todo me sale mal, es que todo es un problema en mi vida, y etcétera, y empezamos a hablar un montón de cosas. Y no dejamos de quejarnos y de protestar y de echarle la culpa a los demás. Cuando lo que deberíamos es humillarnos y acudir a Dios en oración. Yo soy responsable de mi situación. Entonces voy y me humillo delante del Señor. Y le digo, Señor, perdóname. Yo no soy culpable de la situación, porque pudiera ser que se diera el caso que nos toque pasar algo como Job, en lo cual no es culpa de nosotros. Entonces, por igual, ir. ¿Por qué? Porque si el Señor no estaba haciendo pasar algo, ¿la queja contra quién es? Contra Dios. ¿La protesta contra quién es? Contra Dios. Y mientras usted como padre, usted cuando ve que su hijo está malcriado, en ese momento en que él quiere dar su argumento y no deja de hablar y hasta que no sé qué, que no sé cuándo, usted le va a poner atención cuando él no se queda callado, sino que está de hablar y de hablar y de hablar. ¿Qué le dice el padre? Cállate. Sí, cállate. Y el niño está, no, que mira, que no sé qué, que te calles, no, que te calles. Si yo soy el culpable de mi situación, ¿debo de quejarme? ¿Debo de protestar? No, debo de humillarme y buscar a Dios. Si yo no soy responsable de mi situación, si no es mi culpa por lo que estoy pasando, ¿qué debo de hacer? Humillarme y buscar a Dios. ¿Sabe qué hizo Job? Llegó un momento y pues, como todo, ¿verdad? Explotó. ¿Y a quién dirigió su causa? Al Señor.
Repito, pregunto otra vez. ¿Acaso este consejo no es provechoso y es oportuno en cualquier ocasión? Sí, claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué dice Santiago 5:13? Acompáñeme. Santiago 5:13. Oiga lo que dice la palabra. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice después, hermanos? Haga oración. Ore, dice su versión. Que ore. Oiga, ¿acaso dice aquí que proteste? ¿Que reniegue? ¿Que se pelee? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Acaso era malo el consejo de Elifaz hacia Job? No. Y dice, y continúa, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, ¿le serán qué? Perdonados. Amén. Pero me llama la atención, ¿está alguno entre vosotros afligido? Ore. Fue la percepción de Elifaz injusta ante Job. Sí, claro, los dos desconocían el propósito de Dios, pero el consejo fue bueno. Estamos afligidos, estamos preocupados. Y Elifaz nos dice a nosotros también, ciertamente, si yo fuera usted, si yo fuera tú, ciertamente yo buscaría a Dios. Y encomendaría, oiga, y le entrega, oiga, encomendar es dar algo por completo. Cuando usted va a enviar algo, usted está entregando esto, se lo está dando por completo a la otra persona, porque si no se lo da, no va a llegar. Encomendar es confiar y dar por completo algo para que llegue. Y encomendaría, ya no lo puedo tocar. Ahora le mandan a uno ahora el número del tracking, ¿verdad? Para ir viendo por dónde va el paquete, por dónde va, si ya está si ya salió, si va en tránsito, etcétera. ¿Qué hacemos cuando estamos afligidos? ¿Oramos? No. Muchas veces. Otras veces sí. Pero, ¿acaso este consejo no es también para nosotros? Sí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ciertamente yo buscaría. Y le anima a buscar a Dios, pues es un Dios que obra prodigios de poder y de bondad. Oiga, dice el 5:9. Oiga lo que le dice. Mire lo que las palabras con las cuales Elifaz está hablando de Dios. Elifaz conocía a Dios. Y dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Elifaz tuvo que haber vivido esto para poder hablarlo. No era solo porque se lo habían contado. También, oiga, en el 10, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura
y a los enlutados levanta seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tiniebla y a mediodía andan en tiendas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Oiga el 16. Pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca. Oiga, pues es esperanza al menesteroso. ¿Y qué era Job en ese momento? Un menesteroso, un necesitado por completo, uno que no tenía nada, un indigente. Un menesteroso es aquella persona que está en la posición más baja. Y fíjese que el Señor trata con la vida de Job. Y después en los demás capítulos él empieza y empieza a decir, bueno, a mí deberían de, ¿cómo se llama? De tenerme, digamos, empieza a hablar él de que lo han juzgado o lo han señalado injustamente. Y que las palabras de sus amigos eran pesadas por lo que le estaban diciendo. Pero hacía yo, me venía a mí esta reflexión y era, muchas veces nosotros nos sentimos como Job, pero no somos Job. Pero que el que no seamos Job no quiere decir que no tenemos al mismo Dios. El consejo es aplicable para usted y para mí al día de hoy. Seamos Job o no seamos Job. Elifaz nos da un buen consejo. ¿Qué debemos de hacer? Buscar a Dios. ¿Acaso Elifaz le dijo a Job, Job, empieza a sacar todo lo que tienes adentro, desahógate? No, ¿verdad que no? Busca a Dios, habla con Él, encomiéndale tu causa. Aunque solo busquemos a Dios, cuando tenemos problemas, busquémoslo. ¿Por qué? Porque mire, todos tenemos, y voy a ocupar esta palabra, todos tenemos negocios que arreglar, asuntos que arreglar, problemas que resolver, espirituales como temporales. ¿Qué estaba tratando el Señor con Job? ¿Estaba tratando algo espiritual o estaba tratando algo material? Estaba tratando algo espiritual. ¿Qué hizo el Señor? Oigan, y no pasa con todos, no pasa con todos. Pero ¿qué hizo el Señor para tratar lo espiritual? ¿Le quitó? Todo. ¿Y era culpa de Job? No.
No sé si me doy a entender. No era culpa de Job. Y aún así el Señor le quitó eso. ¿Quién de nosotros no ha cometido errores tratando de arreglar algunas cosas? Todo, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no ha desempeñado el papel que debería de desempeñar? Pero esta mañana no es para traer a memoria nuestros errores. No es esta mañana, ni mi intención es convertirme en un Elifaz y juzgar a todos ustedes, incluso a mí, y decir, no es ese el punto esta mañana. El punto es, hay un buen consejo para nuestras vidas. No importa por la situación que usted esté pasando, si usted la provocó o no, ciertamente es bueno buscar a Dios. Ciertamente bueno es encomendarle a Él mi causa, mis problemas, mis preocupaciones, mis ansiedades, aún hasta los errores. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que es constante. Porque tenemos a un Dios que es fiel. Porque tenemos a un Dios que está con nosotros y que estará siempre con nosotros. ¿En quién deposita usted sus proyectos? ¿Cuántos de nosotros todo lo que vamos a hacer lo confiamos en nuestro razonamiento, en nuestras fuerzas? ¿Cuántas veces hemos dejado al Señor afuera de nuestras decisiones? ¿Ah? ¿En quién deposita usted sus proyectos? Fíjense que el jueves, en la enseñanza que fue de Pentecostés y de los tabernáculos, ahí hablaba algo que me llamaba la atención y es muy importante. Y es que, fíjese que las fiestas que el Señor, las fiestas que el Señor había puesto, ellos tenían que llevar de lo que Dios les había bendecido. Era una ofrenda, tenían que presentar de lo que Dios les había dado en la cosecha. La primer fiesta ya de la Pascua era para recordarse, y de los panes sin levadura era para recordarse de dónde Dios lo había sacado, y en ese momento empezaba la cosecha, las cosechas. Ya había madurado el grano, y de ahí pasan los 50 días, por eso es Pentecostés, en 50, pasan los 50 días y empezaba, etc. Ahora, ¿qué le quiero decir? Bueno, que el Señor les dice, nadie puede presentarse con las manos vacías. Según como lo he prosperado, según cómo se fue próspera su cosecha, de lo que le di, de todo lo demás, así tiene que presentar. Ok, yo le hago una pregunta a usted. En la parte de la ofrenda como vida, no de una material, sino que como vida, ¿cuántos de nosotros no traemos un agradecimiento al Señor? Porque del domingo pasado al día de hoy nos dio vida, nos dio salud, nos dio provisión. Y venimos a la casa del Señor, venimos al servicio, como que, sí, ok. Pero ¿cuántos de nosotros no traemos ese agradecimiento? Señor, una semana más no nos enfermamos. Señor, una semana más pudimos comer.
Señor, una semana más hemos tenido techo. Allá se tenía que hacer porque la reunión era anual y tenía todo el pueblo que congregarse y tenían que esperar ese año para venir con esta ofrenda y agradecerle a Dios. Y nosotros, que hoy tenemos esta bendición de que tenemos un lugar y nos podemos reunir cada domingo, cada semana, ¿cuántos de nosotros venimos con ese agradecimiento? Señor, gracias. Una semana más. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué traigo esto a colación? Ciertamente, decía Elifaz, yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. ¿Qué le encomendamos? Este día que para nosotros se nos vuelve el día de reunión, de celebración ante el Señor, de presentación, de agradecimiento. ¿Cómo lo busco? ¿Qué traigo? ¿Traje esta mañana un agradecimiento? ¿Traje una queja o una súplica? ¿O simplemente no traje nada? Acompáñeme a Isaías 55:6. Vamos a ir concluyendo. Isaías 55:6. ¿Ya lo tiene? Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ve que aunque el juicio que Elifaz hizo sobre Job era incorrecto, ve que el consejo sí era bueno. Oiga, Isaías dice: buscad a Jehová mientras pueda ser ¿qué? Hallado. Y este consejo es: buscad al Señor hoy. Porque no sabemos si mañana lo vamos a encontrar. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Oiga, llamadle en tanto que está cercano. Si usted no ha buscado a Dios en mucho tiempo y lo que ha hecho es quejarse de su situación, déjeme decirle algo: ha perdido tiempo. Hemos perdido tiempo. Porque el consejo de Elifaz es igual para cuando no hemos hecho nada como para cuando lo hemos hecho todo. El consejo de Elifaz es para cuando es el Señor el que está obrando y es el que ha permitido, o para cuando nosotros somos los responsables de estar en esa situación. No importa. Le pregunto, ¿el Señor ha podido ser hallado este día en la mañana? Sí. ¿Usted lo buscó? Este día, ¿usted sabe que el Señor puede llamarle? Sí. La pregunta es, ¿lo hemos llamado? Y quiero concluir. El consejo siempre será el mismo. Hoy, mañana, pasado, dentro de 1, 10, 15, 20 años, dentro de lo que el tiempo que nos queda todavía de vida. El consejo siempre será el mismo. ¿Y cuál es el consejo? Buscar a Dios.
sin importar si nuestra condición es buena o mala. Pero es necesario buscar a Dios. Y quiero terminar con esto. Si usted lo tiene todo, no estoy hablando de que seamos millonarios, no, usted lo tiene todo. Tiene salud, tiene provisión, su familia, techo y todo lo demás. Busque a Dios. Si usted no lo tiene todo o le falta, busque a Dios. El buscar a Dios no importa de mi condición. El buscar a Dios debería de ser parte de nuestro diario vivir. Así que espero que el Señor nos haya hablado esta mañana, porque Él nos ha traído un buen consejo. Oramos. Padre, te damos gracias esta mañana. Señor. Nosotros, Padre, no nos podemos comparar con Job. Entendemos que el trato de Job era algo especial, algo que tú estabas haciendo con él. Y tal vez podemos llegar a la conclusión de que no tenemos la capacidad de Job para poder soportar o aguantar todo lo que tu hijo pasó. Pero es que no nos podemos comparar con él. Estamos en una situación totalmente diferente. El consejo es, lo tienes todo, busca a Dios. No espere a perder algo para buscar a Dios. Pero el consejo también es para aquel que lo ha perdido todo, aquel que se siente desanimado, defraudado, deprimido. Busque a Dios. No hay otra solución. No hay otra forma, otra manera de cambiar nuestra situación. Porque el que tiene poder para hacer las cosas diferentes es Él. Eso es lo que le estaba diciendo Elifaz en los siguientes versículos a Job. Job, el que hace prodigios y maravillas, el que hace que las cosas sí puedan cambiar de aquello que parece imposible, es Él, búscalo. Encomienda a Él tu causa. Si es nuestra culpa, porque podemos llegar a entenderse, es nuestra culpa la situación en que estamos. Porque déjeme decirle algo, Dios no es injusto. Dios no es injusto. Elifaz le dice, o nos da el consejo, mejor dicho, no le eches la culpa al campo o a la tierra. No le eches la culpa al clima. La tierra tiene sus ciclos. Y hay un tiempo en el cual, dice Eclesiastés, es tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar. Pero muchas veces nosotros queremos que sea tiempo de sembrar cuando no es tiempo de sembrar. Probablemente es tiempo de limpiar, de arreglar. Señor, gracias porque nos has dado
un buen consejo. Buscarte a ti hoy y siempre es un buen consejo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza. Que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Por siempre reinará, por siempre reinará. Sí, Señor, por siempre reinarás. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Llévanos con paz y con bendición hasta nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Antes de despedirnos, un anuncio. Miren, y también es para nuestros hermanos que están que nos ven en línea. Este miércoles he empezado a tocar en las enseñanzas de doctrina básica el alma. Les recomiendo que las escuche. Amén. Vamos a ir estudiando poco a poco, así bien paulatinamente. Así que yo le recomiendo que por favor escuche para darse cuenta, porque muchas veces nosotros no cambiamos, tenemos algunos problemas, etcétera, y que el Señor nos pueda ayudar por medio de su palabra. Así que si el Señor nos permite, los miércoles hemos empezado el tema del alma. Así que el Señor les bendiga. Amén.